Bueno, buenos días. Vamos a arrancar entonces con la sexta clase. En la clase pasada estuvieron viendo algunas cosas de práctico. La clase que viene, el lunes, también va a ser práctico. Y después vamos a tener miércoles y viernes teórico. Y finalmente, seguramente el lunes y miércoles de la otra semana sean prácticos para completar el práctico de la asignatura. Hoy lo que vamos a ver es cuáles son los efectos de un convertidor sobre la red eléctrica. Porque hasta ahora vimos cómo funcionaba el convertidor, incluso después le agregamos el tema de la impedancia de cortocircuito del punto de conexión, que introduce, digamos, todos esos nuevas situaciones que van haciendo que la onda quede más en pedacitos. Vimos las consecuencias del lado de continua, o sea, de la salida, de que se perdía valor medio, y vimos el funcionamiento en régimen de conducción continua y discontinua, con una carga LE, pero en definitiva viendo cómo se podía controlar el convertidor. Pero ahora vamos a irnos al otro lado, a la entrada. Bueno, ¿cómo interacciona el convertidor con la red o cuáles son los efectos del convertidor sobre la red? Para poder tener bien claro eso, tenemos que repasar, ya lo hicimos algo el otro día, pero lo vamos a ver ahora con una nueva mirada, lo que es las definiciones de potencia activa, de reactiva, y el tema de los armónicos. El otro día algo vimos, pero vamos a hacer un pequeño repasito. En la aplicación el Conred, en el índice, al final hay un apéndice, y dentro del apéndice está el tema armónicos y potencia. Lo que habíamos estado viendo el otro día, simplemente como repaso, es que la herramienta fundamental para todo esto es que si tenemos una expresión x de t real, porque bueno, siempre manejamos funciones reales, se puede descomponer en series de senos o cosenos, o sea, Fourier. Y en ese sentido, los coeficientes complejos de Fourier se calculan como está indicado aquí, y eso nos permite hacer la descomposición justamente en los armónicos. Esta es la expresión en complejo, o sea, fíjense que va de menos infinito a más infinito, porque el espectro C sub n es de 0 a más infinito y de 0 a menos infinito. Hay una ventaja, por ser funciones reales, el C sub n, el módulo de C sub n y C menos n, o sea, para los positivos y negativos de una misma frecuencia, son iguales en módulo, lo que tienen una fase que es la apuesta. Y por eso es cuando juntamos una de la derecha y otra con la izquierda, al tener una fase, un módulo común, podemos sacar factor común y podemos hacer aparecer mágicamente lo que es el seno y el coseno, que en definitiva nos lleva a esta expresión en el tiempo, y o con lo que serían las componentes en seno y en coseno, ¿no? Y si quisiéramos calcular directamente la componente en seno o en coseno, podemos usar alguna de estas gráficas, fórmulas, que son las que en definitiva determinan el valor del contenido armónico, y según las simetrías puede ser más fácil usar unas que otras. Ahí va. Bueno. Ahora sí, estamos de vuelta. Entonces, más allá de la descomposición en senos y cosenos, en función de las simetrías o las ondas que uno evidentemente ve que están presentes, al final uno quiere la expresión en seno o coseno, digamos. Los valores complejos no necesariamente nos ayudan para interpretar o ver.
Pero sí es importante la relación que tiene el valor complejo con los valores en seno o coseno. Y esta señal que está acá, esta ecuación que está acá, el valor complejo es un medio de la raíz cuadrada, o sea, el promedio cuadrático del valor en seno y en coseno, es bien importante. Y ahí básicamente lo que uno tiene que tener muy presente cuando está con este tema de Fourier es que si uno tiene una sinusoide pura, ¿tá? Una sinusoide de amplitud A, por ejemplo, ¿tá? O sea que es A seno de omega t. Cuando uno va y dibuja el espectro, son dos barritas ubicadas en la frecuencia omega y en menos omega, que la amplitud de la barrita, el módulo de la barrita es A sobre 2. O sea, el valor complejo de Fourier es la amplitud dividido 2. Y aparece en los dos lados, en más omega y menos omega. Eso, por ejemplo, cuando es un caso particular de esto, o sea, si solo tengo componente en seno, lo que me está diciendo es que el contenido armónico C sub n es U en seno dividido 2, porque se va al cuadrado con la raíz. Así que eso es bien importante para ir afianzando ideas. Y después la otra propiedad que comentamos que utilizamos es la del t-fasaje. O sea que una función x de t que tiene una transformada de Fourier x de f, cuando yo la retraso en el tiempo, o sea x de t menos td, el módulo de Fourier es el mismo y lo que cambia es la fase. ¿Y cómo cambia la fase? Es un desfasaje, es un retraso de la fase en 2pi n f sub 0 td. O sea que es un ángulo que tiene que ver justamente con el td. Y bueno, y f0 es la frecuencia fundamental. Bien, eso por un lado. Por eso es, por ejemplo, que cuando hay ciertas simetrías, uno puede hacer las cuentas más fáciles. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando que cuando tenemos simetría, y lo mostramos el otro día, par en la mitad del período e impar en el centro del período, capaz que les muestro el dibujito que veíamos el otro día. A ver si esto anda. Sí, anda. Tiene todo esto acá. Ahí. Cuando uno tiene la simetría par, doble simetría, ¿no? O sea, esto es 0, esto es pi, es menos pi, y acá tengo pi sobre 2, ¿tá? Entonces tengo simetría impar acá y simetría par acá. O podría ser... Entonces lo que habíamos visto es que cuando uno, por ejemplo, va a tratar de ver cuál es... Esto es periódico, ¿no? O sea que este pulso es un pulso así. Es una onda, digamos, periódica. En este caso, si este ángulo, si esto correspondiera a 120 grados, estaríamos frente a la cuasi cuadrada que hemos comentado, que tenemos presente por todos lados en el convertidor conmutado por la red. Entonces, en el caso que tenemos esta simetría, bueno, por ejemplo, mirando esta onda ya sabemos que tiene solo componente en coseno, porque digamos, no hay otras componentes que la de coseno, y cuando hacemos el fundamental, sabemos que anda por acá. No tenemos ninguna duda que ese es el fundamental, ¿no? Entonces, claro, cuando uno hace el integral de menos pi a más pi, ¿tá? De x de t por coseno de n omega 0 t diferencial t, ¿tá? Que
eso es el U sub C, ¿tá? Y hay que multiplicar por 2 dividido T, ¿tá? Que es la ecuación que acabamos de ver. O sea, los coeficientes de la serie de cosenos es 2 sobre T integral en T, eh, esto, para que quede formal, es menos T sobre 2 y T sobre 2. Así está correcto, digamos. O sea, esto es menos T sobre 2 y esto es más T sobre 2, ya sea en ángulo o en este tiempo. Bueno, cuando uno hace esta integral, cuando multiplica esto por esto, da lo mismo que esto por esto, lo mismo que esto por esto, y lo mismo que esto por esto. Por eso es que uno puede poner que eso es 4 veces 2 sobre T integral de 0 a T este tiempo, ¿no? De acá, dividido 4, ¿no? ¿No? De x de t coseno de n omega 0t diferencial t. ¿No? Entonces, en el caso, por ejemplo, del pulso rectangular, este pulso rectangular, ¿tá? Para calcular el contenido del pulso rectangular, el U sub c es igual a 4 sobre 2t integral de 0 a t sobre 4 de 1 coseno de n omega 0t diferencial t. Y esto da 8 sobre t, integral de coseno es menos seno, ¿no? Estoy acá, un coseno. La integral de coseno es seno. Es seno, sí. Evaluado de 0 a t sobre 4, pero como la función, en realidad, acá está, esta vez, es 1, pero hasta este valor. Hasta ese valor, no estás hasta TSO4. Esto no es TSO4, esto es el tiempo que es, si todo este tiempo de acá le llamamos tau, eso es tau dividido 2. ¿Ah? Si todo el tiempo, esperen que está acá, todo el tiempo que está arriba el pulso rectangular vale tau, en realidad vale 1 la función de 0 a tau sobre 2. Desde tau sobre 2 hasta t sobre 4 vale 0, así que no aparece nada en la integral, así que esto es de 0 a, acá aparece la omega, ¿no? Cuando hago la integral y la n, coseno de n omega 0t, el n omega 0 queda afuera, y tau sobre 2. ¿tá? Entonces esto es 8 sobre omega 0t por n seno de n omega 0 tau sobre 2. ¿tá? Porque estoy evaluando en tau sobre 2. N omega 0 tau sobre 2. ¿tá? Ese es el contenido ese es el contenido ¿tá? Esto vale pi, ¿no? 2pi. ¿tá? Porque omega 0 por t, omega es 2πf o 2pi sobre t, o sea que omega 0t es 2pi, ¿tá? Así que U sub c nos queda 4 sobre pi n seno de n omega 0
tau sobre 2. Que muchas veces lo que hacemos es ponerlo en función de no tau sobre 2, sino del ancho del pulso. ¿Tá? Entonces, si nosotros ponemos o sea, con el cambio variable, esto es el ángulo que está asociado ahí, omega 0 tau. Así que esto es igual a 4 sobre n pi, seno de n tita sobre 2. Siendo tita lo que dura el pulso cuando va para arriba o cuando va para abajo. ¿Está? Entonces, este es el contenido armónico, digamos, de un pulso rectangular. Fíjense que este es el único contenido armónico que se supone que en este curso uno debería calcular. Porque yo les voy a mostrar que usando esta ecuación puedo calcular todo lo que resta en el curso respecto a contenido armónico de una función. Porque todo va a poder ser una combinación lineal de pulsos rectangulares. Eso en los apuntes que les estaba mostrando es lo que está acá expresado. El paso que hay de acá a acá es que, ¿se acuerdan que yo les dije que el valor complejo es igual a la amplitud de 2? Entonces el 4 que les acabo de mostrar se transforma en un 2 sobre npi. Seno de n alfa, bueno, en el dibujo les había puesto tita, sobre 2. Yo suelo recordar esta expresión, o sea que el valor complejo es 2 sobre npi, seno de n alfa sobre 2. Ese es el que me suelo acordar. Ustedes se acordarán el que quieran o harán la cuenta cada vez. Pero a mí me gusta recordar siempre el valor complejo para no olvidarme que después la amplitud es el doble y eso nos lleva a ver cuál es el valor eficaz. El valor eficaz va a ser la amplitud y raíz de 2. Eso es lo que pasa siempre con el tema de la sinusoide. Y eso nos lleva justamente al valor eficaz. El valor eficaz, por definición, es la integral en el periodo de la función al cuadrado. ¿Tá? Esto es la definición de valor eficaz. Y el caso particular que tenemos para una onda puramente sinusoidal de amplitud UP es que el valor eficaz es el valor de la amplitud dividido raíz de 2. Por tanto, digamos, si uno tiene el coeficiente de Fourier complejo del desarrollo de Fourier, sabemos que lo multiplicamos por 2, nos da la amplitud. Lo divido por raíz de 2 y me da el valor eficaz. ¿Tá? Así que esto también es parte de las cosas que uno tiene que manejar, porque no es lo mismo poner el valor de pico que poner el valor eficaz, la diferencia es el raíz de 2, y de vuelta aparece el complejo y la amplitud, y todas esas variables tienen que estar claritas cuáles son cuáles. Y la igualdad que me interesa mostrar es que se cumple, por lo que es la igualdad de Parseval, que el valor eficaz es la suma cuadrática de los valores eficaces de los armónicos. La identidad de Parseval, digamos, es algo que no estoy seguro. ¿Ustedes la conocen, la igualdad de Parseval? ¿Les suena? ¿La tienen vista? ¿La recuerdan cuando lo vieron con Monzón y compañía? ¿Les suena o no? No puedo creer que nadie me diga que sí. O sea, de nombre me suena, pero ni me acuerdo qué decía. Bueno, la igualdad de Parseval es en realidad una generalización del teorema de Pitágoras. ¿Tá? Que lo que te dice es que el valor eficaz o el módulo, el
valor eficaz es la suma cuadrática de los valores eficaces. Quizá esta formulación no es la más clarita para nosotros, por eso es que cuando vamos directamente a Fourier, lo que te dice la identidad de Parseval es que el valor eficaz, esto que miramos acá es por definición el valor eficaz. 1 sobre t, bueno, esto es el valor eficaz al cuadrado, ¿no? 1 sobre t, el integral en el período del módulo al cuadrado, diferencial t. Esto es el valor eficaz al cuadrado. Y lo que te está diciendo la identidad de Parseval, que esto, o sea, el valor eficaz, se corresponde con la suma del valor cuadrático de todos los armónicos. Pero ojo, esto va de menos infinito a más infinito. ¿Tá? Entonces, en realidad, cuando uno pone que esto es 2 veces, porque los valores complejos son iguales para el lado más infinito que menos infinitos. Esto en definitiva es 2 veces desde 1 a infinito. Vamos a dejar por fuera todavía el valor medio. ¿Tá? Entonces, ese 2 veces, junto con que el valor complejo justamente es la amplitud dividido 2, y para aparecer el valor eficaz tengo que dividir por raíz de 2, les dejo para ustedes hacer la cuenta, pero eso nos lleva a la ecuación que yo les acabo de mostrar, que es la más útil desde el punto de vista del curso, que es que el valor eficaz de una onda es la suma de los valores eficaces de todos los armónicos. Esto es esto. Ahí va. ¿Tá? Entonces, esta ecuación es bien importante, que es la igualdad de Parse, lo cual es muy, 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 muy útil. ¿Qué pasa con la potencia? ¿Qué pasa con la potencia? O sea, si nosotros tenemos que estamos en un fenómeno periódico, o sea que la potencia se puede escribir como el producto de dos variables que son periódicas, que son B de t y dt, o sea, al ser un fenómeno periódico, B de t es periódica y dt es periódica. El producto de B instantánea por I instantánea es la potencia instantánea, ¿tá? Y es una función periódica, y ahí se puede ver, se puede demostrar, y ustedes lo tienen que haber visto en algún curso previo, es que la potencia, o sea, la potencia media, ya no la potencia instantánea, sino la potencia media, que no es otra cosa que el promedio de la potencia instantánea, porque esto es el promedio, 1 sobre t integral de t de b de t por i de t, es el promedio de la potencia instantánea, o sea, la potencia media se puede calcular como la potencia, la suma de la potencia en cada uno de los armónicos. Y la potencia de cada uno de los armónicos no es otra cosa que el valor eficaz de la tensión del armónico n por la corriente eficaz del armónico n por el factor de desplazamiento entre tensión y corriente. ¿Tá? Esto es una ecuación fundamental. Esto viene de Parseval, pero también viene de que cuando uno resuelve esto, digamos, todo lo que son las integrales cruzadas de diferente frecuencia terminan dando cero, y solo termina quedando, digamos, el valor correspondiente a cada frecuencia de esta forma. Y por eso queda la sumatoria para todos los armónicos del valor de la potencia media de cada uno de los armónicos. Eso es bien importante para nosotros. Y esa expresión, después acá en los apuntes, sí, adelante. El phi ns es para cada armónico de tensión y de corriente. Correcto. Cada Y es- armónico y corriente tiene un factor de desplazamiento. O sea que vos mirás el armónico de tensión y mirás el armónico de corriente y hay un corrimiento del ángulo. ¿Tá? Entonces, y ahí yo los voy a llevar ahora a ver lo que tengo acá en los apuntes. Hay un material que ustedes pueden bajar. Vamos a ver si anda la res. Si anda la res. Ahí acá es definiciones de potencia activa aparente, etcétera, etcétera. Bueno, este material
Se lo voy a agrandar un poquito. ¿Tá? Es un complemento de aquel anexo. Entonces, una vez que tenemos bien definida la potencia, uno puede definir. La potencia es una magnitud física, tiene que ver sobre una resistencia, es B cuadrado dividido R, es algo que tiene que ver con el calentamiento, tiene que ver con el efecto de disipación y en definitiva eso después energía, etc. Ahora, cuando entramos ya en cosas como decir que el valor de potencia aparente es el producto de los valores eficaces, ya esto entra dentro de una construcción que después no será útil para algo, pero en definitiva uno define la potencia aparente como el producto de los valores eficaces, donde cada una de estas cosas, las señales de tensión y de corriente, tendrán los armónicos que tengan. ¿Tá? Uno está acostumbrado hasta ahora a decir que la potencia activa más la potencia reactiva es la potencia aparente. Cuando hay un solo armónico todo funciona bien y es simplemente el triangulito, digamos, conocido de la ubicación de la potencia activa y la reactiva en función del factor de desplazamiento entre el primer armónico de tensión y el primer armónico de corriente. Todo eso lo he visto hasta ahora por ustedes y todo normal. Cuando hay armónicos se empiezan a complicar estas cosas. Y en ese sentido, lo que uno sí puede siempre hacer es que si esto es el valor del producto de los valores eficaces, siempre se puede encontrar el valor n que hace que esto cierre. O sea que la potencia aparente al cuadrado más la potencia al cuadrado, perdón, la potencia aparente al cuadrado es igual a la potencia al cuadrado más un n cuadrado. ¿Tá? Esta construcción siempre la podemos hacer. Y ahí hay dos vertientes después de cómo interpretar qué cosa es qué cosa. Entonces, tenemos Boudenoux, que lo que te dice es que n cuadrado se separa entre lo que sería la reactiva, digamos, la suma de la reactiva, y cuando digo reactiva, se refiere a esto. O sea, es el valor eficaz del armónico por la corriente eficaz del armónico por el seno del factor de desplazamiento. Entonces lo que dice es, mira, yo te voy a construir el n como la suma de la reactiva de todos los armónicos más lo que queda. O sea, de vuelta, esta es una construcción. Si yo digo n cuadrado, queda bien definido porque está bien definido todo esto. O sea, S está bien definido. Si S está bien definido, P es conocido, N queda bien definido. La resta de S cuadrado menos P cuadrado. Bueno, si yo a N digo, bueno, esto vale el valor de reactiva sumado de cada uno de los armónicos, diciéndole que la reactiva a cada armónico es esto, ¿no? Que de vuelta es, por definición, no es un hecho físico, sino simplemente digo, yo esto vale esto, y bueno, entonces queda un resto, un residuo que va a tener la expresión que tenga, porque al final es lo que le queda. Entonces, evidentemente la expresión, digamos, de Boudenoux es que la potencia aparente se puede poner como la potencia activa, siempre al cuadrado, más la reactiva de los armónicos, más el residuo. Tá. Eso es una construcción. Kinbank, en realidad lo que te dice es, no, mirá, yo la n cuadrado la voy a poner como la potencia como es reactiva solo del fundamental más el resto. ¿Tá? Entonces, aquí te queda que la potencia aparente es la potencia aparente al cuadrado, es la potencia activa al cuadrado, más la reactiva del fundamental más el resto. ¿Tá? Bueno, nosotros en electrónica de potencia normalmente utilizamos esta construcción. O sea, para nosotros la reactiva es la reactiva del fundamental. ¿Tá? O sea que cuando nosotros hablamos de potencia reactiva, estamos hablando de la reactiva del fundamental. Todas las demás no contribuyen a lo que podría ser el tamaño del condensador que uno tendría que poner para compensar el desfasaje entre el fundamental de corriente y el fundamental de tensión. De vuelta, todo esto son definiciones, pero simplemente quería ponerles en contexto de cuál es la vertiente o cuál es la descomposición que nosotros preferimos en este curso.
Así que cuando nosotros hablemos de reactiva, hablamos de la reactiva del fundamental. Y está bien definida. Es el valor eficaz de la tensión de ese armónico por la corriente eficaz de ese armónico por el seno de ese armónico. ¿Y cuál es ese armónico? El armónico fundamental. O sea que esto es la reactiva que conocíamos de siempre. Y por supuesto, si estamos en un sistema trifásico, aparece el raíz de 3. Eso es porque es 3 veces lo que pasa en fase neutro, y bueno, y la tensión compuesta es igual a raíz de 3 la tensión de fase, entonces aparece el 3 y el raíz de 3, que al final un raíz de 3 no les voy a dar mucha más manija con eso. ¿A qué nos lleva todo esto? Que vamos ahora a hacer una cosa que yo le llamo el balance de potencia. Entonces, vamos a ir ahora al pizarrón y vamos a ver cómo cierra todo esto en un balance de potencia. Todo lo que vimos hasta ahora de rectificadores, cuando tenemos un rectificador con carga fuente de corriente, conectado a una red U, ¿tá? Comandado con un ángulo alfa. Entonces, la corriente I sabemos que es la cuasi cuadrada. Acá hay 120 grados. Con lo cual, digamos, el contenido armónico, esto tiene I acá y menos I acá. El contenido armónico, el C sub n, ¿se acuerdan que era 2 sobre npi, seno de n tau dividido 2? En este caso, tau es 2pi dividido 3. Es el caso particular que tenemos. Entonces, C sub n es igual 2 sobre npi, seno de n sobre 2 por 2pi dividido 3. ¿Está? Entonces acá lo que tengo es n veces pi sobre 3. ¿Ah? ¿Mm? O sea, tengo n veces pi sobre 3, que son 60 grados. El seno de 60 grados, bueno, acá no me quedó, parece 45, ¿no? Pero en realidad el seno, ¿está? Es un medio, ¿no? Esto es 60 grados. Esto vale un medio, porque cuando n es 1, es un medio. Esto es n igual a 1. N igual a 2 no importa. ¿Por qué no importa n igual a 2? Porque no hay múltiplos, no hay armónicos pares. Esta onda no tiene armónicos pares. Solo tiene armónicos impares. Por la simetría, digamos, no tiene armónicos pares. Entonces, esto es n igual a 1, esto sería n igual a 2, no me importa. Esto sería n igual a 3. N igual a 4, no importa. Esto sería 1, 2, 3, perdón, esto es n igual a 3. 1, 2, 4, n igual a 5. ¿Tá? Entonces, fíjense que en definitiva, yo tengo esto es múltiplo de 3 más 1. Y esto es múltiplo de 3 menos 1. ¿Tá? Y esto es múltiplo de 3.
¿tá? Entonces, C sub n es igual a 2 sobre n pi por 1/2, porque el seno es más menos 1/2, ¿tá? Para todo n diferente de múltiplo de 3. Y es igual a 0 para todo n diferente, para todo n igual a múltiplo de 3 y igual a múltiplo de 2. ¿Ah? Así que una cosa interesante, la cuasi cuadrada no tiene armónico múltiplo de 3. ¿Podría tener múltiplo de 3 esa corriente? Estamos hablando de un sistema equilibrado que tiene 3 corrientes que entran, IR, IS e IT, que entran en un sistema. Se me terminó la lapicera. Tenemos 3 corrientes que entran en un sistema, IR, IS y IT. Son 3 corrientes que son iguales y desfasadas a 120 grados. Entonces, se puede poner que IS de T es igual a IR de T menos que 120 grados. Y puedo poner que I T de T es igual a IR por T más T 120 grados. ¿Qué es el T 120 grados? Es el tiempo asociado a 120 grados. Entonces, estamos hablando que es T 120 grados es igual al periodo de I3. ¿Está? Entonces se entiende que si las corrientes son iguales y desfasadas, esta está retrasada a 120 grados y esta está adelantada a 120 grados respecto a IR. Con lo cual, imagínense que uno quiere calcular el contenido armónico de la corriente homopolar, la suma de las 3 corrientes. IR de T más IS de T más IT de T. Y 0 de T. ¿Cuánto vale I0 de T? ¿Cuánto vale la expresión I0 de T? ¿Saben cómo es la función I0 de T? ¿Cuánto vale la suma de estas 3 corrientes? Me tiene que decir eso. Si no, se me cae la moral. Son las 3 corrientes que entran a una caja negra y después esto, bueno, tiene lo que tendrá, pero esto viene de la red, ¿no? ¿Cuánto vale la suma de las 3 corrientes? ¿No vale 0? Muchachos, Kirchhoff. Hagan Kirchhoff en este punto. ¿Cuánto vale la suma de las 3 corrientes? 0. ¿Están ahí? Hola, sí. Pará. Es terrible. ¿No? Disculpen, si estaban respondiendo no tenía los auriculares puestos. ¿Me escucharon algo de lo que dije? Sí, se escuchaba. Vale 0 la suma de las 3 corrientes. Gracias. Yo dije, pero estamos todos locos. Me había olvidado, cuando fui a buscar la lapicera no había puesto el micrófono. Bueno, bien, entonces la corriente es 0. Entonces, cuando hacemos el espectro, cuando ahora vamos a calcular el espectro de I0 de T, la suma de los 3, en realidad el contenido armónico, o sea, el contenido I de n y 0n en función de t, es el contenido armónico de este más este más este. Esa es otra propiedad que vamos a aplicar de Fourier, obvio. La transformada de Fourier de una suma es la suma de las transformadas de Fourier. No la comenté, pero es obvia.
Entonces, fíjense que cuando yo hago el contenido armónico de este, más este, yo tengo el contenido armónico de este es IR de n. Pero el contenido armónico de este es igual al contenido armónico de IR de n aplicando el desfasaje. ¿Tá? Y el desfasaje es E a la menos J, 2pi n F0 T dividido 3, que es el cos. Perdón, me faltó el 1 para el primer término, ¿no? O sea, asociado con este tengo un 1. Asociado con este tengo este término, E a la menos no sé qué. Y el este tengo E a la más J, 2pi n F0 T dividido 3. Esto haciendo, a ver si entendí. Entonces, ¿qué tenemos en definitiva? Que el contenido armónico de I0 de n es igual a IR de n multiplicado por E más E a la menos, fíjense que acá tengo 2pi n F0 T. F0 por T es 1, porque T es 1 sobre F0, porque está la frecuencia fundamental. Así que esto me queda menos J 2pi sobre 3 por n, ¿no? Y acá tengo E a la más J 2pi sobre 3 por n. ¿Tá? Bien, fíjense esto, y lo vamos a desarrollar porque me interesa para todo el curso que lo tengan claro. Fíjense esta suma. Cuando hace esta suma, yo estoy sumando el vector 1, este vector que es un vector desfasado, o sea, está rotado 120 grados tantas veces como n, o sea, acá para n igual a 1 está acá. E a la menos j, 2pi sobre 3 por n. ¿Está? No, esto es... Este para n igual a 1, ¿no? Ah, no, pero está bien, porque es menos, o sea, perdón. Esto es para menos 1 va para atrás. O sea, para n igual a 1, este primer vector está acá. O sea, acá vamos a dibujar, este es este, para n igual a 1. Para n igual a 3 es 1, 2, 3. O sea que para acá queda n igual a 3. ¿Está? N igual a 3. N igual a 1. 1, 2, 3, 4. Acá está para n igual a 5. ¿Está? 6. Bueno, o sea que para acá está para n igual a múltiplo de 3. ¿Está? 7. N igual a 7. 8, 9, 10, 11. ¿Está? O sea que eso es donde está el vector rojo. El verde, ¿está? Tengo para n igual a 1, lo tengo acá. ¿Está? Para 1, 2, se repite n igual a 3. 1, 2, 3, 4, n igual a 5, o sea que me queda acá. ¿Está? En particular, yo lo que veo es que esta expresión, me faltó dibujar este vertecito. Yo lo que veo que cuando hago la suma de esto más esto, siempre es la suma de tres vectores cuyo valor es 0. ¿Está? O sea que esto vale 0, porque todos los armónicos valen 0. Por suerte valen 0.
porque sabemos que es 0. Entonces, en cambio, para... A ver, espera un momentito. El 1 es este. Acá tengo para n igual a 1. Uno, 2, 3. Los 3 caen acá. Cambio para n igual a 1. 1. Sí, en realidad lo que veíamos es que para todos los múltiplos de 3, tenemos que los vectores caen todos acá. El 1 es 1. Este cae acá y para el otro cae acá. O sea que este valor vale 3 para n igual a múltiplo de 3. ¿Está? Entonces, si este valor vale 3, quiere decir que, para los múltiplos de 3, quiere decir que el contenido armónico de este tiene que ser 0 para los múltiplos de 3. Cosa que simplemente es agarrar la expresión que habíamos visto del contenido armónico. Déjenme, debe estar acá en este papel. Cuando vimos acá el contenido armónico, el contenido armónico para los múltiplos de 3 caía acá, que es seno de esto que es 0. Entonces, evidentemente, se verifica y no tenía otra alternativa que esta expresión, cuando calculo el homopolar, si esto es 1 más 1 más 1 y esto vale 3, quiere decir que el contenido armónico para los múltiplos de 3 tiene que ser nulo. Gonzalo, hay algo que no me quedó claro de la hoja de atrás, esa que mostraste recién. ¿Está? Sí, para valor 0 de C sub n, El valor 0 es el valor pusiste, vendría a ser el valor de continua, lo que pasa. O sea que cuando pusiste, uno... no, sí, es que pusiste múltiplo de 3 y múltiplo de 2 y arriba pusiste diferente de múltiplo de 3. Es como que múltiplo de 2 se me superpone sí, tenés razón. en los dos valores. Sí, o sea, los múltiplos de 2 saquemos lo de la troya porque no existen, no hay múltiplo de 2. O sea que es, Ok. el C sub n es 0 para todo múltiplo de 3 y es igual a este valor para todo n diferente de múltiplo de 3. ¿Está? Bien. Bien. Entonces, ¿qué nos quedamos de todo esto? Para el balance de potencia que queríamos hacer, es que si tenemos el rectificador, ¿está? La corriente I, si nosotros evaluamos la potencia acá o evaluamos la potencia acá, en principio debería dar lo mismo. ¿Está? La evaluación de la potencia acá es teniendo en cuenta que la potencia es la suma de U sub n eficaz por I sub n eficaz por coseno de phi sub n de 1 infinito, y en realidad se suma la potencia en continua, porque eso siempre hay que tener cuidado con el continua, que la potencia en continua no es otra cosa que el valor medio de B por el valor medio de I. ¿Está? Entonces, en este caso, del lado de continua, la corriente no tiene armónicos, solo tiene valor medio, que es I, porque estamos suponiendo I constante. Entonces, toda la expresión esta de la potencia no termina siendo más que el valor medio, o sea, 3 sobre pi, u raíz de 2, coseno de alfa, ¿tá? Por i. ¿Ok? Así que esto es la potencia del lado de continua.
Cuando voy a calcular la potencia del lado de alterna, ¿tá? En este caso, la corriente es la cuasi cuadrada, ¿tá? Por tanto no tiene valor medio de corriente, porque el valor medio es 0, o sea que no hay potencia media, tampoco hay tensión media, así que no hay potencia continua, pero aparece la potencia de todos los armónicos. Ahora, si la red es una red fuerte, ¿tá? Tengo que U sub n eficaz es igual a 0 para todo n diferente de 1. Y U sub 1 eficaz es la tensión de red. Entonces, esta expresión, solo de todo esto me va a quedar que la potencia es igual, como estamos en un caso trifásico, agregamos el raíz de 3, ¿tá? Y es el U sub n 1 por I sub, U sub n 1, U sub n 1, U sub 1 eficaz, perdón, por I sub 1 eficaz por coseno de phi sub 1. ¿Tá? Este es el valor U, que acabamos de calcular, 1. Y me queda calcular cuál es el I sub 1 eficaz. ¿Tá? Que de lo que habíamos sacado de la hoja anterior, el C sub n era, esperen que lo voy a mirar para no equivocarme, era 2 sobre n pi, era este, ¿no? 2 sobre n pi, o sea, bueno, 1 sobre n pi por i, ¿no? Porque eso está normalizado con i. Entonces, para calcular el I sub I eficaz, era el C sub n multiplicado por 2 para tener el valor de pico y dividido raíz de 2 para tener el valor eficaz. ¿Tá? Entonces, acá me queda multiplico por raíz de 2 y divido por raíz de 2, esto se va con esto, me queda raíz de 2 C sub n, o sea que esto es raíz de 2 sobre n pi por i. ¿Y el C sub n ahí qué es lo que pasa? No, es que justamente lo sustituí por esto. Ah, claro, está bien. Para una pregunta que me quedó de hace un rato. ¿Sí? Cuando dijiste que era una red fuerte, ¿qué quiere decir? Quiere decir que solo hay fundamental, o sea que la tensión del armónico fundamental es la única presente. Eso es una red fuerte. O sea que no hay distorsión armónica en la red. Es una pura sinusoidal. Eso. O sea, ¿es como una especie de idealidad o existe eso? Y es una idealidad, digamos. Está claro que es una idealidad, pero es muy próximo a lo que pasa en la realidad en un sistema eléctrico potencia. A nivel de alta tensión y a nivel de transmisión, digamos, las tensiones son sinusoidales. Tan explicado. A medida que uno llega a distribución, las cosas se empiezan a romper un poquito, pero no tanto. De hecho, se trata que no se rompa tanto para que se parezca todavía a una sinusoide. Pero sí, digamos, en el curso nosotros estamos asumiendo que las tensiones, cuando decimos una tensión fuerte, es una tensión puramente sinusoidal. Perfecto. Entonces, Una red fuerte. Bien, entonces, acá hay algo que no me termina de cerrar, pero le voy a encontrar dónde está. En algo me estoy equivocando. A ver, ya vamos a ver.
Esto entonces es raíz de 3 por U por raíz de 2 sobre npi por coseno de phi sub 1. Ahí arriba en la expresión anterior de potencia había otro raíz de 2, pero ¿Dónde acá? sí, no sé No, si... ya, no, pero esto es la potencia del lado de continua. Esto es el valor medio de la tensión de continua por el valor medio de la corriente. Eso está bien. ¿Está? Y acá es el raíz de 3 por el valor eficaz de tensión por el eficaz de corriente. ¿Está? El raíz de 3, el valor eficaz de tensión es U, no hay problema. El valor eficaz de corriente Faltó por IA, ¿no? Ahí, ¿no? no, es que hoy estoy pifiando por todos lados. Y ustedes están fallando porque me tienen que corregir cuando yo me equivoco. A ver, fíjate dónde nos equivocamos. A ver, y les hice el dibujo, ¿eh? Mirá que hice el dibujo. Hice el dibujo y agarré. Cuando yo les dije, esto es el seno, fíjense, están dormidos, ¿eh? Yo también. Seno de n tita sobre 2. ¿Cuánto es el seno de 60? ¿Está? Y hice el dibujito y marqué el coseno. Y agarré un medio. Agarré el dibujo. Estos son 60 grados. Pi sobre 3. ¿Está? Yo siempre hago el dibujo para no equivocarme cuál es el seno, porque es o un medio raíz de 3 sobre 2, ¿no? Esto vale raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? El seno de esto es esto, no esto. Y acá está la prueba del error. Agarré el coseno, que es el 1 medio, y puse el medio acá. Esto no es esto es raíz de 3 sobre 2. Todo acá va en raíz de 3. ¿Me siguieron? Sí, Bien. O sea que aquí me estaba faltando un raíz de 3. Acá me está faltando un raíz de 3. Acá me está faltando un raíz de 3. Es un bollo para mí ir para atrás y agregar los raíz de 3, pero bueno. Miren que así se aprende. Entonces, ahora sí, fíjense que cuando yo voy a comparar esta potencia con esta potencia, ¿tá? El raíz de 2 se me va con el raíz de 2, el n no va, ¿no? Porque es para n igual a 1, ¿no? Este es 1. ¿Tá? El pi se me va con el pi, el u se va con el u, el I se va con el I, que me faltó ponerlo, pero va por acá también, porque es la corriente es normalizada con I. Y me queda que el coseno de alfa es, bueno, y el raíz de 3 se va con el 3, ¿tá? Así que me queda que el coseno de alfa es igual al coseno de phi sub 1. ¿Tá? ¿Y esto está bien? O sea, el balance de potencia lo que me termina diciendo es que el coseno de alfa es igual al coseno de phi sub 1. Alfa sabemos lo que es el ángulo de el desfasaje. Y el phi sub 1 es el factor de desplazamiento entre el fundamental de tensión y el fundamental de corriente de la cuasicuadrada. Y eso lo vimos en la primera clase. Cada vez que yo, cuando tenía alfa igual a 0, estaban en fase. A medida que yo ponía un alfa, lo que hacía era que la desfasaje de la corriente se fuera moviendo respecto a la tensión. ¿Cuánto? El mismo alfa. Así que esto simplemente es una verificación que todas las cuentas que hicimos estaban bien. Lástima que me equivoqué con ese raíz de 3 y no me quedó elegante. Pero de los errores se aprende. Fíjense que una tontería como agarrar un dibujo y agarrar el otro lado, cómo uno arrastra los errores, ¿no?
Bien. Todo esto nos lleva, ¿cómo andamos de hora? — 9:25, ¿cómo se fue el tiempo? A ver los efectos del convertidor sobre la red, que es donde arrancamos la clase hoy. Y vamos a ver 3 efectos del convertidor sobre la red. El efecto número 1 es la reactiva. ¿Tá? Ya vemos que el rectificador consume reactiva. Eso lo habíamos visto desde hace rato. Habíamos visto que justamente a medida que yo meto alfa, o sea, meto un desfasaje, se va desplazando la corriente respecto a la tensión, por tanto consume reactiva. Y hemos definido la reactiva como la reactiva del fundamental. Entonces, uno es la reactiva. El otro que vamos a ver es el tema de los notches, y básicamente tiene que ver con la conmutación, porque cuando nosotros teníamos el rectificador y teníamos la conmutación, por ejemplo, teníamos que, acá están ya las inductancias y acá tenemos la red. Pero lo que teníamos cuando conmutaban, por ejemplo, 2 tiristores, es que estos 2 tiristores están conduciendo los dos a la vez. Por tanto, había un cortocircuito acá. Un usuario que esté conectado acá va a ver ese cortocircuito. O sea que la tensión momentáneamente va a dejar de ser sinusoidal. Bueno, eso quiere decir un montón de ruido que se le va a meter a alguien que esté conectado en mi misma fábrica en ese lugar. Algo comentamos el otro día en clase. Bueno, pero vamos a ver cuáles son la cantidad de cosas y cómo se emiten. Y el tercer punto que vamos a ver, que hoy también estuvimos hablando, es el tema de los armónicos. O sea, el tema de los armónicos es un tema pesado, porque, bueno, la cuasi cuadrada esa, está bien, no tendrá tercer armónico, pero tiene quinto, tiene séptimo, ¿está? Fíjense que ahora con lo que habíamos arreglado, C sub n era raíz de 3 sobre npi por i. Así que el i sub n eficaz es agarrar esto, multiplicarlo por 2 y dividido por raíz de 2, o sea, raíz de 3 sobre npi por 2 y dividido raíz de 2, ¿no? Por i. O sea, el por 2, porque es el valor complejo, lo multiplico por 2 para tener la amplitud, divido raíz de 2 para tener valor eficaz. Eso me da el raíz de 2, multiplico y divido por raíz de 2, y me queda un raíz de 2 arriba, entonces me queda raíz de 6 sobre npi por i. Entonces, evidentemente, el contenido armónico está presente en todos los armónicos, diferente de múltiplo de 3, por supuesto que no tiene armónicos pares. Con respecto a la reactiva, básicamente lo que tenemos es que la potencia activa, acabamos de ver, es raíz de 3 por u por i por coseno de alfa, ¿tá? Que es, me está faltando el balance, ¿dónde dejé el balance? Perdón. ¿no? Que es el valor de continua. Esto es el 1,35 por u, por i, por coseno de alfa. Eso es la potencia activa. Y la potencia reactiva es la del fundamental. Entonces, es lo mismo por seno de alfa. Porque esto es el factor de desplazamiento, de acuerdo a Kinbach, del fundamental. Entonces, cuando uno va a dibujar el lugar geométrico,
de Q sub 1 y de P, si uno es coseno de alfa y otro seno de... el lugar geométrico es este. O sea que en función de lo que es el ángulo alfa, esto es alfa igual a 0, esto acá sería alfa igual a 180 grados, esto sería para alfa igual a 90 grados, y un punto genérico alfa, acá voy a tener esta reactiva y esta activa. ¿Está? Entonces, con este rectificador, con el rectificador, si expulso dos vías, puedo moverme por estos dos cuadrantes. Siempre con reactiva siendo consumida. Siempre consume reactiva. Fíjense que si yo quiero con este rectificador estar dando un valor cercano a 0, pero que tengo que tener la capacidad de poner un valor positivo o negativo grande por la naturaleza del sistema. Pero normalmente estoy acá. Voy a estar consumiendo muy poca activa, pero voy a estar consumiendo un máximo de reactiva. O sea, si es una aplicación, digamos, que va a tener que estar funcionando mucho tiempo en valores medios cercanos a 0, es horrible porque estoy consumiendo un montón de reactiva, cuando no quiero entregar casi nada de potencia activa. Evidentemente, la corrección de la reactiva tiene diferentes formas. La primera que conocemos es poner un condensador, de eso no vamos a hablar en este curso. Y después tenemos algunas cosas que podemos hacer con los rectificadores, que es, bueno, si por ejemplo estoy preocupado por la reactiva, ya comentamos el otro día que si yo tengo la red, y yo puedo, ¿tá? Porque al final la tensión de salida es el 1,35 por coseno de alfa. ¿Tá? 1,35U por coseno de alfa. Entonces, si uno lo que quiere es dar determinado valor de continua en régimen permanente y consumir mínima reactiva, lo que puede hacer es bajar el valor de U, porque en la medida que yo voy bajando el valor de U, obligo a que el alfa sea más chico. ¿Tá? Entonces, de modo tal de tratar de trabajar con alfas chicos. Eso lo vimos cuando vimos el HVDC, que es el equivalente a trabajar con gamma crítico y no tener falla de conmutación, tratando de tener el máximo ángulo de disparo que dé justamente en el límite de la falla de conmutación, de modo tal que el consumo de reactiva sea mínimo. Bueno, en el otro extremo también podemos tratar de trabajar con el alfa mínimo. Alfa mínimo que puede estar, por ejemplo, y vamos a ver en el curso, que los componentes reales, semiconductores, tiristores reales, necesitan un cierto ángulo mínimo, o sea, en realidad necesitan una cierta tensión mínima, tienen que tener algunos voltios, 30, 40 voltios, para que cuando lo disparo prenda. Entonces eso hace, recordando cómo era la tensión del tiristor, que a partir del instante de conmutación natural pasaba a tener condiciones de ser disparado, bueno, hay que esperar un ratito, capaz que 5 grados, y recién ahí dispararlo para que tenga suficiente tensión. Entonces, si uno quiere tratar de moverse con ese ángulo lo más chico posible, y bueno, la forma, evidentemente, es que si puedo cambiar la tensión U, y lo comentamos en el HVDC, con un tap changer, por ejemplo, cambiando el tap del transformador, voy a poder forzar que el ángulo de equilibrio se vaya hacia valores menores y por tanto menor consumo reactivo. Nosotros lo que vamos a ver ahora es un dispositivo que se llama el control secuencial, que me va a permitir bajar la reactiva. Entonces, ustedes tienen un rectificador.
y tienen determinada tensión de salida. ¿Tá? Imagínense que ahora ustedes lo que hacen es poner dos rectificadores en serie. ¿Tá? Evidentemente, para que esto funcione, hay que poner un transformador 1-1, digamos, o sea, porque no podría conectar los dos a la misma red. Y ahora la tensión de salida va a ser la suma de las dos tensiones, B sub 1 y B sub 2, y eso es lo que me va a dar B sub 0. ¿Tá? Pero yo acá voy a poner una relación de un medio, o sea que si acá hay U y acá hay U, acá pongo U sobre 2 y acá pongo U sobre 2. ¿Tá? O sea que pongo un transformador que baje a la mitad la tensión. Y voy a generar mi tensión de salida como la suma de dos rectificadores. Se expulsó dos vías. ¿Tá? Entonces, cuando veo un poco el consumo de activa y reactiva de la red, va a ser la potencia P1 y Q1, P1 y Q sub 1, y voy a tener P sub 2 y Q sub 2, siendo Q el valor de la reactiva del fundamental, que no se entrevere el 1 y el 2 con que es del fundamental. Entonces, acá lo que voy a tener, que a este lo voy a manejar con alfa 1 y a este lo voy a manejar con alfa 2. Por tanto, yo podría tener que P, la potencia total, es igual a P1 más P2, y esto va a ser la potencia del primero, que era el 3 sobre pi U raíz de U sub 1 3 sobre pi raíz de 2 coseno de alfa sub 1 por I, ¿tá? O sea, es el valor medio de tensión de salida, donde U sub 1 es U dividido 2, ¿tá? Más el 3 sobre pi por U sub 2 por raíz de 2 por coseno de alfa sub 2 por I, porque todos tienen la misma corriente I, o sea, para la misma fuente de corriente I a la salida. Entonces la potencia la voy a poder poner como 3 sobre pi, U sub 1, esto también vale U sobre 2, U sobre 2, raíz de 2, por I, coseno de alfa, 1 más coseno de alfa 2. Y lo mismo que la reactiva, voy a poder poner todo lo mismo, seno de alfa 1 más seno de alfa 2. O sea, que en realidad, cuando yo ahora voy a ver los lugares geométricos, de cuáles son los que recorren P y Q, en realidad tengo asociado con alfa 1 y alfa 2, que tengo el primer rectificador, o sea, vamos a hacer este dibujo. Originalmente tenía un rectificador. ¿Tá? Y era eso. Y ahora tengo dos rectificadores, en el cual, digamos, este valor, perdón, el radio del círculo es la mitad de tamaño, porque está el U dividido 2. Entonces, cuando yo voy a ver el lugar geométrico de P1 y Q, que es Q1 más Q2, cuando veo Q1, P1 es y Q1, el lugar geométrico va a ser este.
¿tá? Porque básicamente... No, disculpen. Me equivoqué. Este es el lugar de Q y P, y el valor del primero va a ser este, es exactamente la mitad. O sea, este es el lugar geométrico de P1 y Q1. ¿Tá? Porque esto es la mitad de todo esto. ¿Tá? Y una vez elegido un alfa 1, voy a tener que esta es la potencia activa y esta es la reactiva. Y una vez que yo tengo definido entonces este punto, asociado justamente al alfa 1, yo tengo que sumarle lo que es P2 y Q2. Y P2, Q2 es a partir del punto este, o sea, el lugar de P2 más Q2 también es un lugar geométrico como este. Pero si yo agarro este lugar geométrico, lo desplazo y lo pongo a caballo de este punto, que era el resultado del último lugar geométrico, me queda, digamos, un lugar geométrico que voy a recorrer al cambiar el ángulo, esto es alfa 1 y esto es alfa 2, que va a andar por acá. Lo dibujo ahí. Entonces, el segundo lugar geométrico, en función del ángulo que yo le ponga, este alfa 2 me va a adicionar esta potencia activa y me va a adicionar esta potencia reactiva. El resultado final es que tengo esta reactiva, o sea, el resultado final es que voy a tener esta reactiva y voy a tener esta activa. ¿Ya? Entonces, el primer lugar geométrico va acá, a caballo pongo el segundo lugar geométrico y en función de alfa 1 estoy en ese punto, en función de alfa 2 me voy a este punto, acá tengo la potencia final y acá tengo la reactiva final. Y fíjense que esto hace que si nosotros vamos a requerir cierto nivel de potencia, una vez que fijamos el nivel de potencia, o sea, esta era la aplicación original. Dice, no, pero yo quiero, digamos, dar esta potencia. Este es el nivel de potencia que yo quiero dar. Muy bien, tome el primer rectificador. ¿Tá? Al primer rectificador lo ponemos a trabajar, por ejemplo, en ángulo de disparo mínimo. Alfa mínimo. Alfa 1 igual a alfa mínimo. ¿Tá? Y al otro rectificador lo pongo a trabajar en este ángulo. Alfa 2. ¿Tá? En realidad les hice mal el dibujo. Disculpen. Vamos de vuelta. Al primero, pues yo dije quiero esta potencia. ¿Tá? Entonces al primero lo pongo a trabajar en el alfa mínimo, porque no puedo más chico que alfa mínimo. Alfa 1 igual alfa mínimo del rectificador. Y después, el otro lugar geométrico, que es una cosa tipo así, ¿tá? Bien, en este lugar es donde con este ángulo estoy obteniendo el resultado. ¿Tá? O sea, a este lo pongo a trabajar acá y obtengo este valor. Al otro lo pongo a trabajar ahí con este ángulo. Este es alfa 2. Y eso me obtiene el valor P deseado, que era el que yo quería, que era este. ¿Tá? Pero observen que frente a la alternativa, yo hubiese tenido este valor de reactiva, en cambio estoy teniendo este valor reactiva y bajé la reactiva. O
O sea, esto es lo que hubiese tenido con un solo rectificador. Yo, por hacer este artilugio, bajo el consumo de reactivo. Y ni que hablar si yo quiero tener una potencia mucho más aquí, porque ahí el ángulo que yo tengo que poner es un ángulo que va a ser así, o sea, perdón, así, para dar este punto. Es un ángulo grande, no importa, pero voy a tener muchísima menos reactiva. La mejor forma de ver esto es en una simulación que tenemos por acá. A ver. Control secuencial. A ver si. Capaz que primero veo la primera. Este era el que ves el lugar geométrico en función de... Ahí va. Ahí va. Acá que dice control secuencial. Entonces fíjense que acá... Así llega a verse. Miren, acá tengo el lugar geométrico original. Al primero lo muevo, al principio lo dejo quieto el ángulo, ¿tá? En el mínimo valor, y a medida que yo vaya cambiando este ángulo, voy a ir recorriendo el resto del cuadrante de potencia positiva. Fíjense que yo, al ir cambiando el ángulo, acá lo que estoy cambiando es el Fa1 más alfa 2, pero al principio siempre estoy dejando alfa 1 quieto y voy aumentando alfa 2. Entonces siempre puedo recorrer, siempre al final el resultado es donde está el puntito final. Bueno, eso le doy, le doy, le doy, le doy. Fíjense que acá ya estoy en que el ángulo es el ángulo respecto a la horizontal, es un ángulo ya mayor que 90 claramente, y puedo seguir dándole. ¿Y hasta dónde le puedo dar? Le puedo dar hasta que alfa 1 más alfa 2, digamos, y acá están los alfas, fíjense que alfa 2 es 160, 170. ¿Tá? Cuando quiero darle más, ya no, más de 170, dije, no, más, a ver, más que esto, o sea, no puedo darle más al alfa 2. O sea, si yo me quiero ir para el cuadrante de allá, ya está, ya hice todo lo que podía. Ya me moví todo a la izquierda que podía, poniendo el máximo ángulo que yo puedo antes de llegar a la falla de conmutación. Fíjense que llegué a alfa 2 igual a 70. ¿Y qué es lo que hago? Y bueno, y ahí empiezo a cambiar alfa 1. Entonces, lo que hago es, sigo aumentando, entonces mantengo en definitiva el rectificador alfa 2, lo dejo en 170 y voy aumentando el alfa 1. Hasta que llego, digamos, a la situación. Una consulta. Sí, En ese cuadrante, o sea, hacia la izquierda del cero. del eje Y, Sí. ahí vos estás consumiendo potencia. Mm, estoy en este caso es potencia negativa. O sea, el rectificador está entregando potencia a la red. Eso, perdón. Estás ¿Sí? como que te pasaste a generar. Y sí, porque en definitiva, suponete que vos tenés una fuente de corriente. Y bueno, si vos querés esa energía que tiene esa fuente de corriente, la querés mandar a la red, la puedes mandar a la red. O sea, nosotros cuando ponemos
el ángulo de 0 a 180, ya sabíamos, a partir de 90 la energía vuelve para la red. Es así, es el funcionamiento del rectificador. Entonces, con este funcionamiento, yo puedo recorrer justamente los dos cuadrantes del rectificador, y frente, digamos, a una situación en la cual este hubiese sido el consumo de reactiva, en grandes términos nos quedamos que el lugar geométrico es una cosa esquemáticamente que voy a moverme por estos dos lugares. Al principio, y por eso se llama control secuencial, al principio, en todo este cuadrante, alfa 1 igual alfa mínimo, y varío alfa 2, y en todo este cuadrante lo que tengo es alfa 2 igual alfa máximo, asociado con la falla, o sea, con gamma, ¿tá? Y varío alfa 1. ¿tá? Entonces, con eso recorro, es como que con este andamiaje lo que podemos, incluso cuando trabajamos con tensiones cercanas a cero, mucho tiempo, el consumo reactiva casi es cero. Porque, digamos, ¿cuál es el dibujito? Ese es el dibujito más un rectificador. Este está en alfa mínimo y el otro rectificador está en el otro rectificador está con un alfa bien grande, tratando de acercarse al cero, ¿no? Entonces estamos trabajando con un consumo de reactiva minimizado. ¿tá? No es cero porque idealmente este no puede ser cero y este no puede ser 180. Si fuera 0 y 180, el consumo de reactiva sería nulo, pero eso no es posible. Así como no es posible, por el tema del alfa mínimo hace que siempre haya algo de reactiva consuma, ¿no? El alfa mínimo que les decía, asociado con el tiristor, tiene que tener cierto voltaje para que dispare. ¿Ustedes tienen unos minutitos más, así vemos el tema de las noches? ¿O alguno se tiene que ir? Yo no tengo problema. ¿Todos? No quiero dejar a nadie a pie. Yo hasta las 10 puedo. ¿Hasta qué hora? Hasta ahora, hasta las 10. Entonces cortamos, no te voy a dejar afuera ya que viniste. Bueno, se nos complicó el arranque de la clase, pero bueno. Pero ya vamos cerrando entonces, porque arrancar ahora un nuevo tema no tiene sentido. Yo después veo como lo que nos está quedando el tema de las noches. Pero yo quiero hacerlo con tranquilidad para dibujar bien la tensión, y es un ejercicio para recorrer la trifásica. Bien, en definitiva, ¿qué hemos aprendido hoy? Es que el tema de la potencia tiene sus detalles, porque aparecen los armónicos, pero la ventaja es que como las ondas de tensión y de corriente que manejamos o son puramente sinusoidales o son constantes, ya sea del lado continuo o ya sea del lado alterna, se simplifica muchísimo lo que es la expresión de la potencia activa. Incluso vimos qué es para nosotros la potencia reactiva, y dentro de las tres afectaciones del rectificador sobre la red, vimos el tema del consumo de reactiva y vimos el montaje posible, que se llama control secuencial, para poder bajar el consumo de reactiva. Evidentemente, todo depende de los números, porque aquí estoy teniendo dos rectificadores, tengo que poner transformadores, aisladores, para poder tener ese montaje funcionando.
y en definitiva va a depender de cuánto uno termina pagando esa reactiva y cuántas horas de funcionamiento se prevén. Estos proyectos siempre hay que analizarlos a la luz de la vida del mismo y por tanto los costos asociados a su vida. Entonces muchas veces que los costos de inversión se pagan con los costos operativos y hay veces que no justifica por lo que es el costo operativo hacer un costo de inversión que puede llegar a estar en el doble, digamos. Pero bueno, simplemente son montajes que cuando uno, por ejemplo, tiene equipos tipo un electroimán, por ejemplo, los electroimanes tienen un momento en que necesitas inyectar mucha corriente para poder trabajar y después puedes bajar todo eso para mantener, digamos, pegado, digamos, la chatarra en el electroimán, y ahí sí se puede hacer un esquema en el cual pones mucha corriente y mucha tensión al principio, pero después terminás yendo